Bien, vamos a seguir con la última conferencia del día de hoy, cerrando un poco este proceso de tecnologías locas que se nos están viniendo. Vamos a escuchar una charla muy interesante de una empresa que se llama, un organismo que se llama Enoturismo Chile. Si ustedes pueden, busquen después un poco su página web porque traen unos contenidos fabulosos. Y vamos a escuchar esta charla con Miguel Biu. La charla es internacionalización en el enoturismo, cómo desarrollar ese territorio, cómo pudieron los chilenos poder poner en el ojo del mundo a un país que está un poco alejado, pero que ha podido hacer un proceso impresionante a nivel de enoturismo. Las estadísticas de Chile son muy importantes sobre viajeros internacionales, y esto creo que nos hace pensar, si México tiene tanto turismo internacional, ¿cómo podremos nosotros captar ese turismo y redirigirlo hacia el área de los viñedos? Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos, es una tarea pendiente, cómo podemos internacionalizar nuestro territorio. Bien, José Miguel Biu es copropietario y gerente general de Biumanet, que es una de las bodegas más importantes de Chile. Para nosotros, los que hemos tenido oportunidad de visitar Chile, sabemos el peso que tiene esta bodega. Ha trabajado en desarrollo de estrategias empresariales y de bodegas para enfrentar la crisis. Turismo Chile es una empresa que trabaja en un programa de desarrollo y fortalecimiento del sector en Chile de una manera integral. Ellos promueven y difunden el sector a nivel nacional e internacional, están súper metidos en el tema de estrategias internacionales, y ellos han hecho una alianza público-privada para poder desarrollar este organismo. O sea, es un organismo no del gobierno, pero sí apoyado por el gobierno, y su experiencia es una experiencia muy valiosa. Entonces, vamos a escuchar estos siguientes minutos a José Miguel Biu, y bueno, vamos a tener esta oportunidad de escuchar a Enoturismo Chile en su experiencia. Vamos con esa conferencia. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es José Miguel Viu, yo soy presidente de No Turismo Chile. Ya les contaré un poquitito más de nuestra organización. Y soy además y eminentemente productor de vinos en una zona de Chile que se llama Colchagua. Hay varias cosas en común, digamos, con Guanajuato. También podemos conversar un poquito más de eso. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho Vinum a poder contar nuestra experiencia en el desarrollo del enoturismo en Chile en general y poder ir estableciendo, digamos, ciertas comparaciones que probablemente les puedan servir a ustedes de datos útiles, ¿no es cierto?, en esta misión, ¿no es cierto?, tan importante que es la de desarrollar el enoturismo y que además me parece muy bien en México lo hacen desde la Secretaría de Turismo, desde el gobierno, identifican, ¿no es verdad?, la importancia que tiene esta actividad en la economía del país y le dan un gran apoyo. Guanajuato entiendo que tiene algo así como 30 bodegas relativamente activas. Colchagua somos un número más o menos parecido de bodegas las que estamos asociadas en la ruta del vino de Colchagua. Hay unas pocas bodegas más, pero somos bastante comparables en términos del número de bodegas. Las escalas, eso sí, en Chile son bastante distintas. Colchagua es una zona que totaliza algo así como 20.000 hectáreas plantadas de viñedo, una de las zonas más prominentes de Chile en términos del prestigio de los vinos que ahí se producen y también en términos de la cantidad de hectáreas que están plantadas. Yo sé que en Guanajuato se ha desarrollado muchísimo el vino, que hay una larga historia, digamos, y una larga tradición que al igual que en Chile parte con la llegada de los españoles, así que tenemos un origen, digamos, en cuanto a antigüedad más o menos parecido, y obviamente una historia distinta por razones que ya podremos ir descubriendo. Bueno, los quiero eh, invitar, digamos, a conocer un poquito de lo que les quiero conversar hoy día. Primero que nada, darles un poco de contexto respecto justamente a lo que estaba mencionando recién, cuáles son las comparaciones que se pueden establecer entre el turismo, ¿no es cierto?, como actividad
general en México y en Chile. Ciertamente en Chile tenemos mucho que aprender respecto de cómo se desarrolla el turismo. México es una potencia a nivel mundial en eso. Sin embargo, respecto a la actividad vitivinícola, Chile ha logrado, digamos, por distintas razones, tener una importancia en el contexto internacional. Somos uno de los actores importantes y México, desde ese punto de vista, obviamente tiene una situación distinta. Así que es interesante establecer esa diferencia, potencia turística en general, ¿no es cierto? México, de la cual Chile tiene mucho que aprender, y potencia enoturística relativamente importante en el contexto internacional, Chile, de la cual México también tiene que aprender, y específicamente la zona de Guanajuato, que yo decía, tiene ahí en el centro del país, ¿no es cierto?, en el epicentro turístico, con zonas tan bonitas como San Miguel de Allende, y con una proximidad, ¿no es cierto?, del lugar emisor de turismo por naturaleza, que es en México, la Ciudad de México. Después quería contarles un poco de lo que ha sido nuestra estrategia en el desarrollo del enoturismo en Chile, y finalmente terminar con la situación, digamos, en la que estamos hoy día, teniendo que adaptarnos, ¿no es verdad?, a un entorno cambiante, producto de esta pandemia, ¿no es cierto?, que a todos nos afecta y que ha generado, digamos, caos mundial en la economía del mundo. Contarles un poco nuestra experiencia, ¿no es cierto?, qué es lo que hemos hecho y cuáles son las oportunidades que vemos a raíz de esto. Quiero contarles además que estoy disfrutando una copa de Chardonnay de la costa de Colchagua, producido por nuestra bodega, por Viuman, en esta zona. Vamos entonces a conversar un poquitito, digamos, del contexto. En primer lugar, Chile es un país, como ya decía, al fin del mundo, un destino, digamos, un destino turístico en general, digamos, distante, con atractivos que están más bien ligados con la naturaleza, ¿no es cierto?, con nuestros escenarios naturales, producto en especial, ¿no es verdad?, de la larga geografía de Chile. Chile abarca alrededor de 4.300 kilómetros de largo, y eso evidentemente supone, ¿no es verdad?, una serie de paisajes distintos, desde los contrastes, ¿no es verdad?, del desierto de Atacama en el norte con sus múltiples atractivos, hasta los hielos eternos del sur, digamos, y de la zona centro-sur, ¿no es cierto?, de la Patagonia chilena, y más al fondo, más al sur, ¿no es verdad?, de los glaciares y toda esa zona que es encantadora y con un potencial gigantesco. Además, estamos presentes en 3 continentes. Continente americano, evidentemente, donde está la gran mayoría del territorio del país, pero además tenemos un enclave en Oceanía, que es la isla de Pascua, un destino muy particular, un destino también frágil, que tenemos que cuidar muchísimo, y que tiene evidentemente un potencial de desarrollo bastante acotado. Y también la Antártida, el territorio antártico, el Polo Sur, en donde Chile está ya empezando a desarrollar cierto nivel de actividad de turismo de intereses especiales. En relación a cómo se inserta Chile en el contexto latinoamericano, o sudamericano más bien, nos incorporamos ahí a México. En Sudamérica, ¿no es cierto?, quienes están en la delantera son Argentina y Brasil. Son países, digamos, de una población y un turismo interno muy importante, y además de un turismo internacional relevante. Argentina recibe alrededor de 7 millones de visitantes internacionales al año, al tiempo que Brasil hace algo así como 6.600.000, es decir, están bastante cercanos. A pesar, digamos, de ser un destino mucho más remoto, digamos, y de intereses mucho más especiales, Chile no está demasiado lejos de eso, y
y llegan al país anualmente alrededor de 5.700.000 turistas. Chile además goza de una tasa de crecimiento en el periodo del 2010 al 2018 bien importante, que comparte, digamos, con Colombia por sobre 100% de crecimiento anual. Así que desde ese punto de vista lo estamos haciendo relativamente bien y estamos desarrollando el turismo como una actividad económica importante dentro del país. Respecto del vino, ya les adelantaba, ¿no es cierto?, que hay un factor, ¿no es cierto?, que hace que el enoturismo como actividad dentro del turismo tenga un potencial de desarrollo en Chile muy relevante. Eso tiene todo que ver evidentemente con el desarrollo y con la imagen que tiene la industria del vino internacionalmente. Chile dentro del concierto internacional hoy día está ubicado en el 4º lugar como exportador mundial, detrás de países del viejo mundo como Italia, Francia y España, y somos el primer país exportador del nuevo mundo. Chile es un país relativamente pequeño en términos del número de bodegas que son responsables de esta exportación, de esta presencia y de este desarrollo de imagen país internacional. Hay 356 viñas y si nos comparáramos con Argentina, en Argentina debe haber algo así como 8 veces más, es decir, alrededor de 2.500, 3.000 bodegas abiertas, lo que hablan en Chile de una gran concentración, digamos, en bodegas que son de tamaño mediano y grande o mega, digamos, algunas, en relación a Argentina. Incluso es muy probable que el número total de bodegas que hay en México, digamos, sea muy comparable al de Chile. Sin embargo, en Chile las bodegas tienen un tamaño promedio bastante grande y las ventas de cada una de esas bodegas bastante grandes en relación a lo que podría llegar a ser en México. Estamos muy dispersos en el mundo, es decir, hemos clavado banderas en alrededor de 150 países alrededor del mundo. Eso también es un factor a considerar, digamos, en el desarrollo del enoturismo. Evidentemente hay ahí un embajador que se llama vino, hay una etiqueta de algunas de las viñas chilenas colonizando, digamos, distintos lugares del mundo, y eso hace que el desarrollo del enoturismo sea también un poco más sencillo, ¿no es verdad? Una manera también de representarnos, es verdad, cuál es la importancia del vino para Chile. Ahí hay un dato curioso, un dato anecdótico, ¿no es cierto?, de que hay alrededor de 3.200 copas de vino que por minuto se beben en el mundo de vino chileno. Es decir, estamos también diseminando este germen, ¿no es verdad?, de Chile como país productor, de Chile como país ligado a la cultura del vino muy, muy importante. Contarles un poquitito ahora del desarrollo del enoturismo en Chile. Ha sido un camino largo, un camino que yo diría partió por ahí por 1995. Eso no quiere decir que no haya habido una expresión, digamos, de enoturismo en Chile en fecha anterior al 95, pero la verdad es que más bien puntual, anecdótica, representada básicamente por las grandes bodegas chilenas, por las tradicionales y antiguas bodegas chilenas, que recibían algún turismo, especialmente de la región y de Chile, mucho de ese turismo representado también por las visitas comerciales que reciben esas bodegas. Pero a partir de 1995 se produce, digamos, un quiebre, un hito importante en el desarrollo del enoturismo en Chile, con la fundación de la primera ruta del vino, que fue la ruta del vino de Colchagua. Yo estoy muy ligado a esa historia. Fui fundador de la ruta del vino Colchagua y ligado, digamos, a la historia del desarrollo del valle desde mi rol de director y de varias veces presidente desde la fundación hasta el día de hoy. Por lo tanto, es una historia que conozco bien, una historia que después, si tenemos algún momento, digamos, para poder intercambiar más información, les puedo contar un poco más en detalle. Algunos años después, ¿no es cierto?, ciertas viñas consolidaron el interés, digamos, que ya había despertado en el año 95 el desarrollo del enoturismo en Colchagua. Rutas del vino como la de Casablanca, del Valle de Curicó, del Valle del Cachapoal y del Maule se iniciaron, ¿eh?
Poquito después de eso, ¿no es cierto?, alrededor del año 2005, se empiezan a ver ya en forma un poco más importante inversiones hoteleras, perdón, y de otros servicios asociados al enoturismo en los valles vitivinícolas. Por supuesto que en valles, ¿no es cierto?, como el del Maipo, que está muy cercano a la zona de Santiago, había una capacidad hotelera importante instalada, pero esa capacidad hotelera importante no era especializada, no estaba en el territorio mismo vitivinícola, sino que era una capacidad hotelera genérica o de restauración, ¿no es verdad?, genérica. A partir del año 2005 se empieza a ver un cierto interés de ciertos empresarios, ¿no es verdad?, del mundo del turismo por instalarse con hoteles, con restaurantes, o tour operadores, ¿no es verdad?, en esta zona enoturística. En el año 2013 hay también otro hito importante que tiene que ver con la entidad gremial que agrupa la gran mayoría de las bodegas de Chile, que es Vinos de Chile. Vinos de Chile es una asociación gremial que se preocupa de muchas cosas, pero en especial de la promoción de la imagen del vino chileno internacionalmente, con el propósito, evidentemente, de ir clavando banderas en distintos mercados, de ir difundiendo un poco los atributos del vino chileno e ir creciendo, ¿no es verdad? A partir del año 2013, varios años después de la fundación de la Ruta del Vino, Vinos de Chile, como actividad gremial muy concentrada en la producción de vino, pone un ojo en el enoturismo como una plataforma también de difusión de esta cultura del vino, de estos atributos, ¿no es verdad?, que es tan deseable poder comunicar a los consumidores relacionados con estilos de vida, ¿no es verdad? Y no solo dedicarse a la difusión del producto en sí mismo, es decir, producto vino, sino que adicionalmente poder desarrollar e impulsar la venta del producto a través del enoturismo. En el 2014, otro hito importante, el Valle de Casablanca, un valle que ha tenido también bastante importancia en cuanto a la concentración de enoturismo que se desarrolla ahí, pasa a formar parte del Great Wine Capitals, que es también una organización, una iniciativa muy importante, digamos, de difusión del turismo enológico en el mundo. En el 2016, de la mano de Corfo, la Corfo es la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, es una oficina que depende del Ministerio de Economía y que se dedica a desarrollar distintas actividades, digamos, con potencial económico en el país. La Corfo nos invita y me pide a mí, digamos, probablemente por la trayectoria en la Ruta del Vino de Colchagua, me pide que lidere un programa en ciernes, en formación en ese momento que estábamos pretendiendo formar, con la intención de juntar dos industrias que hasta el momento no se comunicaban demasiado, que es la industria del turismo y la industria del vino, con el propósito de impulsar la actividad enoturística en Chile. 2016 entonces parte Enoturismo Chile y parte, digamos, con el propósito de hacer primero que nada un diagnóstico fundamental, digamos, para poder identificar cuáles eran las brechas y la situación del enoturismo en ese momento y poder llegar a transformarlo en una actividad de mayor importancia y de importancia además transversal, con desarrollo en todos los valles vitivinícolas de Chile. Aquí hay un tema importante que destacar, digamos, el tema de la unión de las dos industrias. Es algo que en Chile se tomó bastante tiempo. Siempre desde la industria del vino pensamos, en especial, digamos, en los primeros años, que el enoturismo era una actividad posible de desarrollar en los valles, teniendo, digamos, como enclaves atractivos turísticos las bodegas, digamos, sin estar demasiado preocupados de lo que sucedía en el territorio, porque el territorio, digamos, en muchos casos no tenía el desarrollo necesario, no había hotelería, no había restauración, y en definitiva las bodegas eran un atractivo muchas veces por el día, justamente a raíz de que no existía esa hotelería, mientras el turista estaba en la bodega, recibía, digamos, un servicio
satisfactorio probablemente para sus expectativas, pero no tenía una experiencia completa porque no conocía, digamos, de lo que sucedía en el resto del territorio. Cuando desde el vino, y nos tomó mucho tiempo, yo sé que ustedes lo tienen mucho más claro, digamos, en México por este desarrollo que tienen de la actividad turística en general, que el turismo finalmente es una actividad que son experiencias que se desarrollan en un territorio y no sencillamente visitas puntuales a atractivos puntuales. Tienen que complementarse esos atractivos, ¿no es verdad?, con una serie de otros aspectos. Entonces, por eso quise contar, digamos, algo que probablemente ustedes tienen más claro que nosotros, pero en Chile nos tomó tiempo tomar conciencia. Hoy día creo que hay conciencia de eso y eso es lo que pretendemos eh, poder aprovechar como potencial para adelante. Entonces, en Enoturismo Chile lo que pretendemos es poder fundir en alguna medida la estrategia nacional de turismo, ¿no es cierto? Eh, cuyas preocupaciones tienen que ver con la promoción, con el desarrollo de la calidad del producto y además del capital humano a cargo, ¿no es cierto?, de este servicio. Tienen que ver también con temas tan contingentes como la sustentabilidad, tienen que ver especial ahora, ¿no es cierto?, con todo el tema de la digitalización de la oferta y todas las oportunidades que se ofrece con el desarrollo también de una cierta inteligencia de mercado para la toma de decisiones de las empresas, pero además para la confección de políticas públicas, y tiene que ver también con la inversión y con la competitividad. Y por el lado del vino, ¿no es cierto?, esta otra industria que se une a la del turismo y que hasta ahora, ¿no es cierto?, nos hemos dedicado a distintos ejes que tienen que ver con, por ejemplo, la innovación, ¿no es verdad? La industria del vino tiene que estar permanentemente innovándose, no solo en cuanto al producto, sino que a cómo se produce ese producto, a cómo se vende ese producto, a cómo se comunica ese producto. Tiene muchas preocupaciones instaladas, ¿no es cierto?, en el eje de la sustentabilidad. Voy a conversarles un poquito de eso en algunos minutos más. La calidad y diversidad y en especial la imagen país. Chile tiene, digamos, una situación bastante particular porque los vinos chilenos requieren, ¿no es cierto?, de una imagen país potente para poder comercializarse internacionalmente y al mismo tiempo, y este es un círculo, digamos, virtuoso y es un círculo también eh, complicado porque buena parte de la imagen del país tiene que ver justamente con el vino. El gran embajador de Chile en el mundo es el vino y es generador de imagen país, pero al mismo tiempo el vino necesita de una imagen país fuerte para poder seguir, digamos, conquistando mercados. Respecto de los atributos de Chile, digamos, y los atributos que en especial determinan el potencial de Chile, pero al mismo tiempo el desafío, tienen que ver con que tenemos una zona vitivinícola bastante grande, con un montón de diversidad. Una zona vitivinícola que abarca alrededor de 1.200, porque se está estirando, evidentemente se están explorando nuevas fronteras dentro de la zona vitivinícola chilena, pero tradicionalmente, digamos, la zona vitivinícola chilena ha estado instalado en alrededor de 1.000 kilómetros de largo, de estos 4.000 y tanto que yo les mencionaba, más o menos en el centro del país. La vitivinicultura chilena tiene mucho que ver, más que con el norte y el sur, tiene mucho que ver con el este y el oeste. Eso dado, digamos, que hay dos grandes factores influenciadores. Por el oeste, el más importante, que es el Océano Pacífico, ¿no es cierto?, que modera el clima y las altas temperaturas de los valles con la influencia de la corriente fría de Humboldt. Y por otro lado está la cordillera de los Andes, ¿no es verdad?, esta pared, digamos, gigantesca que nos separa de Argentina y que también determina, digamos, mucho de lo que Chile es como clima, digamos, como microclima y de lo que son los valles vitivinícolas. Bueno, en esta gran diversidad, evidentemente hay condiciones naturales para el desarrollo de distintas variedades, de distintos estilos de vino, hablando específicamente del producto, pero también suceden una serie de cosas distintas en ese territorio que tienen que ver con las costumbres, con los personajes, con el folclore, es decir, con cómo se integran
los vinos que se producen ahí con el entorno, ¿no es cierto? Con el territorio, y con un territorio que tiene climas, paisajes muy diferentes, comida, digamos, una gastronomía, un socio natural del vino. Así que eso ha sido uno de los desafíos de Enoturismo Chile, cómo poner de acuerdo, ¿no es verdad? Y cómo intentar desarrollar el enoturismo a nivel nacional, con además valles que están en distintos niveles de desarrollo. Los valles en general que se encuentran más cercanos a Santiago, la capital, el lugar emisor, digamos, de turismo nacional e internacional más importante, partieron más temprano, tienen más desarrollo, no necesariamente tienen más tradición. Hay valles que están al sur del país, al norte, que tienen mucha tradición, mucho potencial, estilos de vinos muy interesantes, pero que por el hecho de estar más alejados de Santiago, tienen un nivel de visitas o de potencial de visitas más bajo. Entonces hay que ir ahí, digamos, desarrollando los valles que van más adelantados a un cierto ritmo, y los que están un poquito rezagados, digamos, a un ritmo distinto. En este grupo, ¿no es cierto?, que somos Enoturismo Chile, les voy a contar un poquito más adelante cómo está conformado, digamos, esta institucionalidad. Generamos una visión a 10 años, al 2026. Eh, ya les comentaba, digamos, y por eso ese icono al lado derecho de la pantalla, en donde ponemos la bodega al centro, ¿no es cierto?, porque es enoturismo, pero donde ponemos la oferta complementaria, digamos, en un eje muy importante, y el entorno territorial. Es decir, sin ese complemento, el enoturismo no llega a ser suficientemente atractivo como va a poder desarrollar, ¿no es cierto?, una virtuosidad. Nosotros, como visión, digamos, generamos los siguientes statements. En primer lugar, la noción, no es verdad, que el turismo nacional es importante, y que por lo tanto el enoturismo debiera ser una actividad imperdible para los turistas chilenos en primer lugar, y también para los extranjeros, sin lugar a dudas. Después les quiero mencionar, ¿no es cierto?, cuál es la proporción de turismo nacional y extranjero que tiene hoy en día Chile, más cargada al turismo internacional, y por lo tanto tenemos y pretendemos desarrollar el turismo a nivel de Chile, de manera que cada chileno sea un embajador de esta actividad. Después, también, como visión, ¿no es cierto?, tenemos noción de que debiésemos ofrecer una oferta integrada, diversa, sustentable, de calidad y representativa de cada territorio. Es decir, no podemos reproducir en las bodegas del norte, del centro y del sur el mismo modelo, no podemos tener la misma oferta. Es importante que las características del territorio, del clima, de la gastronomía, de la geografía, del estilo de vino que se produzca, esté integrado ahí, ¿no es verdad? Y eso con el propósito, evidentemente, de desarrollar los valles vitivinícolas. Si es que los valles cercanos a Santiago tienen una oferta que en definitiva lo terminan reproduciendo de manera idéntica los valles que están al sur o al norte, no hay ninguna buena razón para un enoturista, para un turista del vino, ¿no es verdad?, a desplazarse a otros valles, porque en definitiva lo que se va a encontrar, digamos, es una propuesta muy equivalente. Lo que nosotros proponemos, ¿no es verdad?, es que los valles tienen que profundizar en el desarrollo de una identidad, y que esa identidad tiene que ver con múltiples factores. Y finalmente, incrementar las visitas y capturar un mayor gasto por turista. Esto tiene más bien que ver con el desarrollo, ¿no es cierto?, económico de la actividad, para que la actividad se transforme en una actividad relevante en la economía nacional. Les mencionaba recién respecto a la institucionalidad de Enoturismo Chile. En Enoturismo Chile no participan directamente empresas, sino que participan instituciones. En el sector, digamos, privado, participan prácticamente todas las rutas del vino de Chile. Por ejemplo, ahí están los logos de la ruta del vino de Curicó, del Valle del Maule, de la ruta del vino Colchagua, del Maipo. La pantalla no alcanza, digamos, para poder incorporar a todo el resto de rutas del vino que están incorporadas, pero también están
las asociaciones gremiales que reúnen a empresarios del turismo, de la otra industria que se nos une. FEDETUR es la Asociación de Empresarios Turísticos de Chile, privada. ACHET es la Asociación Chilena de Empresas de Turismo. El MOVI, que está ahí al lado derecho de la pantalla, es, junto con Vinos de Chile, representa probablemente el 99% de la producción de vinos de Chile, y el propósito de ellos es promover, ¿no es cierto?, la imagen país, el producto, etcétera. También están representados en Enoturismo Chile eh, algunas universidades, la docencia, y desde el sector público, Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo, la Oficina de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento, digamos, que es nuestro socio principal, digamos, impulsor, ProChile, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Fundación Imagen de Chile. Es decir, somos 17, 18 instituciones públicas y privadas que tenemos una instancia permanente, digamos, de reunión con el propósito de desarrollar el turismo y el enoturismo en forma específica en Chile. ¿Cuál es nuestra estrategia global al 2026? Bueno, esa estrategia está separada por ejes. Hay 5 ejes principales que están identificados y que ya les paso a comentar. Objetivos específicos en cada uno de esos ejes y ámbitos de acción. Los ámbitos de acción tienen que ver con que son desde el lado de la oferta, desde el lado del mercado, desde el lado de la integración, ¿no es cierto?, entre públicos y privados, entre públicos y públicos, entre privados y privados, entre valles, etcétera. En cuanto a los ejes, identificamos, digamos, que tenemos que poner especial énfasis, ¿no es verdad?, en el eje de la inversión y la competitividad, en el eje del capital humano para poder desarrollar, ¿no es cierto?, el enoturismo es fundamental. El turismo es un servicio y el capital humano, digamos, es fundamental en eso. Un tema fundamental como es la sustentabilidad, además la promoción y la comercialización, inteligencia de mercado, ¿no es cierto?, todo lo relacionado con la promoción. Y finalmente un quinto eje que es la gobernanza. Esta gobernanza que en definitiva no es otra cosa que la integración de estas dos industrias que son el turismo y el vino, la integración de distintas departamentos, distintas áreas del mundo público y del mundo privado. Tenemos un desafío relevante al año 2026. La situación actual, ¿no es cierto?, es que Chile recibe aproximadamente 1 millón de turistas al año. Estas son cifras del año 2019. Aquí hay una cosa curiosa y una cosa que en el fondo funciona de manera bastante distinta a cómo funciona en la gran mayoría de los otros países enoturísticos y vitivinícolas de importancia. Nuestros turistas están representados por aproximadamente un 70%, es decir, 700.000 turistas o 600.000 y tantos del millón que recibimos el año 2019 son extranjeros y 333.000 son nacionales. De los extranjeros, una parte relevante de ellos son de la región, en especial de Brasil, que es un país emisor de turistas a Chile muy, muy importante, pero también, digamos, del resto de la región, Estados Unidos, otro país emisor importante, Europa con países en especial como Alemania, Inglaterra, y últimamente también desarrollándose, aunque todavía de manera incipiente, Asia. Nuestro desafío el 2026 tiene que ver con equilibrar un poquitito más esta ecuación, ¿no es verdad?, y haciendo crecer la torta, es decir, haciendo aumentar el millón de turistas de manera significativa, tener una proporción de turismo nacional más importante. El turismo nacional tiene ciertos atributos que son bien fundamentales. El turismo nacional tiene en alguna medida, ¿no es cierto?, una cierta desafectación del efecto del tipo de cambio.
Eso es muy importante. De repente cuando el tipo de cambio está, por ejemplo, en Brasil desfavorable para los brasileños para hacer turismo internacional, Chile ve muy afectado, digamos, la recepción de turistas brasileños que vienen a hacer enoturismo, pero también vienen a hacer esquí, vienen a hacer otro tipo de turismo. Así que los nacionales evidentemente no están afectados, digamos, por ese factor. Los nacionales en general tienen un gasto asociado inferior, por lo tanto desde ese punto de vista los extranjeros son más atractivos, al país le aportan noches de hotel, eh, una serie, digamos, de otros gastos en la estadía que los nacionales muchas veces no aportan. Pero los nacionales también, respecto del enoturismo y por la facilidad, ¿no es verdad?, de poder llegar en su movilización propia, de abrir la maleta del vehículo y de cargar cajas de vino desde el punto de vista de las bodegas y de las tiendas de la bodega son más atractivos porque tienen eh, un potencial, digamos, de compra mayor cuando las bodegas, digamos, están interesadas en vender su producto ahí localmente. Eh, Aquí hay algunos ejemplos de iniciativas, ¿no es verdad?, que está haciendo Enoturismo Chile, los distintos ejes de los cuales yo les conversaba. Por ejemplo, en el eje del mercado y de la promoción, eh, hay iniciativas ligadas, ¿no es cierto?, con las campañas de promoción. Los recursos con los que contamos son como casi siempre son los recursos limitados y por lo tanto nuestras campañas de promoción son campañas de promoción que en general echan mano a redes sociales, a ese tipo, digamos, de promoción. También generamos concursos para generar interés y conocimiento y promociones especiales, ¿no es verdad?, que tienen que ver con momentos específicos del año en los cuales hay celebraciones, las fiestas de la vendimia, por ejemplo. En Enoturismo Chile desarrollamos un producto que es bien interesante, que probablemente puede servir, ¿no es cierto?, eh, puede servir a ustedes, digamos, de inspiración, a lo mejor ya tienen algo parecido a eso. Nosotros identificamos que una de las grandes falencias del enoturismo nacional era que no contábamos con mucha información, con mucha estadística. Por lo tanto, nos propusimos en primera instancia tener una plataforma de captura de datos y poder además resolver un problema que tenían las bodegas, que se ha ido avanzando bastante en eso, que tenía relación con que no habían sistemas. No había básicamente cuadernos, ¿no es cierto?, planillas electrónicas donde se iban registrando los turistas, pero no habían plataformas eh, que pudieran hacer el proceso completo y además registrar esa información. Nosotros generamos una plataforma cuya intención es ojalá poder diseminarla en la mayor cantidad de viñas posibles de Chile, con la promesa, ¿no es verdad?, de que sea una plataforma de reservas para ello, que sea una plataforma, digamos, de utilidad en el día a día, pero además que desde Enoturismo Chile podamos capturar esa información y devolverla a las bodegas en forma de inteligencia de mercado. Obviamente conservando la confidencialidad de los datos, pero poder entregar información agregada y desagregada respecto del desarrollo, de la visita, de los precios, etcétera, no de las bodegas, pero sí de los valles, de las regiones vitivinícolas chilenas y del país completo. Esta cosa ha volado un poco más allá de eso y se está transformando hoy día en un producto comercial interesante que pretende tener un e-commerce, ¿no es cierto?, y un marketplace de venta, es decir, funcionar como un tour operador, ¿no es verdad?, para las viñas chilenas, en donde se integra la oferta de los distintos valles y la oferta completa del país, de manera que el público, digamos, pueda acceder a ella, encontrar información, comprar, digamos, comprar los productos que están persiguiendo, que están buscando. Después, desde los ejes de la diversidad y la oferta, ejes del capital humano y la sustentabilidad,
Respecto en especial del capital humano, hemos desarrollado también muchos contenidos, digamos, para poder ir perfeccionando el capital humano, digamos, con el que hoy día cuentan las bodegas, y además ir interesando, digamos, a gente que hoy día no está necesariamente en el turismo o en el enoturismo, a interesarse, a aprender, digamos, a ir perfeccionándose y capacitándose a través de estos cursos de e-learning que combinan, ¿no es cierto?, el e-learning con también, ¿no es cierto?, ciertas fases presenciales. Eso nos ha dado muy buenos resultados. Partimos certificando, digamos, una cantidad más o menos acotada de personas, con especial foco en las personas que ya estaban trabajando en las bodegas, pero eso lo hemos ido ampliando a lo largo del tiempo para poder no solo ofrecérselo, digamos, a los funcionarios de las bodegas, sino que a cualquier persona, digamos, que quiera especializarse y eventualmente postular, ¿no es cierto?, a ser parte de un equipo de una bodega. Hay otro tema que es bastante interesante y que tiene que ver con la sustentabilidad. La sustentabilidad es un atributo que en la producción de un producto como el vino es muy importante, ¿no es cierto? Y Vinos de Chile generó, digamos, un sello y una certificación propia que se concentró, digamos, en las primeras etapas en el viñedo, en las áreas de proceso interno, ¿no es cierto?, de las líneas de producción, y además en la responsabilidad social empresarial, y que desde Enoturismo Chile le solicitamos, ¿no es cierto?, incorporar el área de turismo, es decir, certificar también como una de las áreas de certificación dentro del sello de sustentabilidad de Wines of Chile, el área de turismo, de manera que el conjunto de actividades que desarrolla una bodega chilena, incluido el enoturismo, tenga, digamos, una certificación, protocolos, procesos, digamos, que garanticen a quienes nos visitan o a quienes consumen nuestros productos que hay una preocupación por la sustentabilidad. Ahora llegamos a la etapa que tiene que ver más bien con la contingencia, ¿no es cierto? Y es cómo las circunstancias actuales, las circunstancias me refiero a la pandemia, al COVID, hacen que toda esta estrategia que nosotros teníamos planteada hacia el año 2026 tenga que revisarse y eventualmente replantarse producto de la pandemia. Nosotros hemos trabajado, digamos, en tres ejes principales. El primero, digamos, y tiene que ver con la urgencia, ¿no es cierto? Esto fue algo que irrumpió sin mayor aviso, que cambió completamente, ¿no es cierto?, el entorno, que nos obligó en Chile y en el mundo, digamos, a cerrar nuestras bodegas como una medida de protección a los turistas, por supuesto, pero también a los colaboradores que participan de la actividad o del negocio turístico dentro de las bodegas y también del negocio vitivinícola. Así que ahí cumplimos una función, digamos, importante respecto de la preocupación, ¿no es cierto?, de difundir medidas entre las empresas, entre los empleados, ¿no es cierto?, que a propósito, digamos, del cierre temporal de la actividad turística, vieron afectados en muchos casos sus empleos y la seguridad y la salud de las personas. O sea, esa etapa, una etapa que yo diría que ya está relativamente superada y que tenía que ver con la urgencia de poder apoyar, digamos, a las bodegas en ese sentido. Ahí se hizo un trabajo importante de need finding y de workshops con entidades asociadas, con estas entidades públicas y privadas, ¿no es verdad?, que yo les comentaba que formaban parte de nuestra gobernanza, para ajustar la estrategia, y eso tiene que ver con una segunda fase que es la de adaptación. Ahí surgieron, digamos, algunos temas que habíamos identificado ya inicialmente en nuestra estrategia como importante, ¿no es verdad?, como la digitalización de la oferta, que estaba en una situación de un relativo, digamos, atraso, y que con estas circunstancias, digamos, del COVID recibió, digamos,
un impulso gigantesco. Hoy día yo diría que en esta adaptación que nosotros hemos definido, el tema o el aspecto más importante tiene que ver justamente con la digitalización de la oferta, no solo para cuando estemos habilitados, ¿no es cierto?, a empezar a recibir turistas de nuevo. La gran mayoría de las bodegas chilenas hoy día, por la situación del COVID en Chile, está cerrada, digamos, y está preparándose, ¿no es verdad?, para volver a recibir, digamos, físicamente turistas, y durante todo este tiempo he estado trabajando fuertemente en la digitalización de la oferta y en el además mantener un contacto con los turistas a través de tours virtuales, de catas, de ir reflejándonos, ¿verdad?, que si bien estamos confinados, estamos impedidos de poder recibir, digamos, físicamente a las personas, seguimos estando ahí, tenemos planes, nos estamos preparando para cuando podamos nuevamente recibirlo. Así que hemos trabajado en un frente, digamos, bastante importante que tiene que ver con revisar nuestra estrategia del 2026 y con la intención de diseñar una nueva estrategia. Hay ciertas cosas de largo plazo, evidentemente, que siguen estando ahí intactas y que siguen siendo objetivos importantes y que no se han visto afectados con las circunstancias del COVID, pero hay muchas otras que sí tienen que revisarse y modificarse. Hemos realizado talleres con empresas en los distintos territorios, ya les comentaba el tema de la digitalización de la oferta, y hemos impulsado más fuertemente el tema de la comercialización a través de nuestro producto de NoTicket, preparándonos, ¿no es cierto?, para poder empezar a vender nuestros tours una vez que las circunstancias lo permitan. Se han realizado talleres de experiencia, es decir, mucha cosa virtual, ¿no es verdad?, que pretende mantener conectado al público que está encerrado en sus casas, a los consumidores que están encerrados en sus casas, soñándonos, ¿verdad?, con la posibilidad de volver a salir y de poder volver a disfrutar. Creemos que desde ese punto de vista el enoturismo tiene un potencial importante, porque obviamente se desarrolla en territorios, ¿no es verdad?, donde la densidad poblacional es más baja, en el campo, en un entorno de no contacto, digamos, muy cercano con mucha otra gente. Así que desde ese punto de vista creemos que en Chile no tengo claro cuál es la situación en México en este momento. Apenas las circunstancias se den, se va a producir una cierta explosión, ¿no es cierto?, en la recepción de turistas. Y finalmente una tercera etapa que tiene que ver con la reactivación, y ahí yo diría, independiente de todos los aspectos que ahí se mencionan, ¿no es verdad?, con la adaptación, con cómo se ponen en escena estos protocolos que tienen que ver con que, por ejemplo, si las viñas tienen restaurantes, estos restaurantes evidentemente van a tener que tener cabidas restringidas en relación durante un tiempo a las cabidas originales, pero ahí en la etapa de reactivación tenemos plena conciencia que lo más importante es la difusión, la realización de campañas, y la realización de campañas además en trabajo colaborativo y en red con todas las instituciones, digamos, que puedan ayudarnos a difundir, digamos, a potenciar el mensaje. Finalmente, y como conclusión de esta reflexión en este conversatorio que vino en Guanajuato, que alguna vez me gustaría poder estar ahí en forma presencial, digamos, y no a través de medios virtuales. Y yo creo sinceramente que más allá, digamos, de todos los inconvenientes que esto ha generado para el enoturismo en general, es también una oportunidad, y tenemos que saber encontrar, digamos, cuáles son las oportunidades que trae esta crisis. Desde ya, por ejemplo, factores tan importantes como la digitalización de la oferta, creo que van a recibir, digamos, no solo en el enoturismo, en la economía en general, un impulso gigantesco. La gente que antes probablemente agarraba un teléfono o sencillamente se conformaba, ¿no es verdad?, con investigar el destino al que pretendía ir a través de una página web, pero eventualmente concretaba las reservas
a través de un teléfono o a través de un medio, digamos, menos ejecutivo, menos instantáneo que el e-commerce, y que a raíz de las circunstancias COVID ha actuado intensamente a través del e-commerce para poder comprar una serie de productos y de servicios, va a demandar, digamos, de toda la oferta turística en general y en específico de la oferta enoturística, que podamos tener, digamos, toda nuestra oferta digitalizada y disponible a través de e-commerce. Eso yo diría que es una de las conclusiones desde nuestro punto de vista más importantes. Espero que podamos conversar alguna de las otras conclusiones que podemos sacar y de las oportunidades que vemos en esta crisis en el instante que tengamos, digamos, posterior a la presentación. Así que no quiero alargarme más y dejo abierto las preguntas y las conversaciones para que podamos profundizar en eso. Muchísimas gracias, ha sido un agrado y salud. Pues bueno, aquí esta charla, esta conferencia nos hizo el favor José Miguel Piu de Enoturismo Chile de grabarla porque él se encuentra afortunadamente en un lugar remoto de una playa chilena, disfrutando del ambiente. Entonces, para que pudiéramos tener una buena conexión, grabamos su conferencia, pero pues él ahora nos está atendiendo con mucho gusto. Me encantó la charla, me encantó escuchar el proyecto de Enoturismo Chile. Es una estrategia integradora donde el sector público y privado se unen. Y bueno, José Miguel, muchas gracias. Estamos también con Alicia Ortiz, otra persona de Enoturismo Chile. Les pido el favor, si se cae un poquito la señal, tengan paciencia porque José Miguel está quitando las olas del mar y contando la arena, entonces va a estar complicado. Pero bueno, José Miguel, gracias por estar con nosotros aquí para poder conversar un poco sobre Enoturismo Chile. Bienvenido. Que conecta por favor tu micrófono, que lo tienes en... Sí. no, para que hagamos las olas del Mucha... mar, aunque sea. No estoy tan cerca. Estoy viendo el mar, digamos, pero no se escucha, no se alcanzan a escuchar las olas. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder acompañarlo a través de esta charla grabada hace algunos días atrás y ahora tener oportunidad de contestar las preguntas que puedan haber. Así que muchas gracias. Pero alguna vez estaré en forma presencial por allá. Ah, pero bienvenido, José Miguel. Hace un año vino, tratamos de conectarte, pero siempre andas un poco ocupado. Entonces, bueno, hay muchas preguntas, se disparó la gente preguntando, pero empecemos un poquito por estas que decíamos ahorita detrás de bambalinas, que está muy interesante cómo influyó el redescubrimiento de la uva Carmenere o de ese tipo de cepas que pudieran ser emblemáticas o representativas de Chile, que además es un impacto a nivel comercial. ¿Cómo ha influido en el tema del enoturismo, José Miguel? Yo te diría que de manera, digamos, inconsciente ha tenido una influencia importante. Cuando partimos con el enoturismo, como en la fase más reciente de desarrollo del enoturismo, por ahí por mediados de los 90, al mismo tiempo estábamos redescubriendo el Carmenere en Chile, sin tener muy claro, digamos, el impacto que eso iba a tener. De momento sabíamos que lo que hasta ese momento habíamos llamado Merlot no era Merlot la gran mayoría de esas vides, sino que eran Carmenere, y teníamos que enfrentar el desafío de reconvertir, ¿no es cierto?, nuestro viñedo para tener Merlot de verdad, y además en paralelo utilizar la oportunidad que significó el tener una variedad emblemática. Por lo que te digo, digamos, desde el comienzo, no es que haya estado muy incorporado en el plan de enoturismo. Con el desarrollo del tiempo nos fuimos dando cuenta y entendiendo la importancia de tener cosas que son únicas, que te hacen distinto, que te dan personalidad, carácter. Y además en este caso que son bastante transversales a la gran mayoría de los valles chilenos, salvo diría yo los valles más fríos, digamos los más extremos. El Carmenere está presente como variedad en prácticamente todo el resto de los valles. Y el poder exhibirlo como una variedad emblemática, distinta, mostrando una diversidad interesante de vino,
es un factor evidentemente que para el turismo en general tener un atractivo es muy interesante. Así que todo lo que sea rescate, digamos, de tradiciones, de hacer las cosas de manera distinta, de tener variedades, por ejemplo, diferentes, como en este caso es algo que en el turismo y en el enoturismo uno debiera siempre andar muy pendiente de poder rescatar. Perfecto. Oye, José Miguel, ¿cómo lograron ustedes, porque tú llevas casi desde el principio de toda esta estrategia, cómo lograron ustedes combinar una alianza gobierno-sector privado? ¿Qué tan difícil fue? Ahí hay mucho apoyo, por ejemplo, en México del gobierno para el sector vitivinícola, pero ¿qué tan difícil son 17 organizaciones o 17 modelos o esquemas diferentes de pensar? ¿Cómo lograron ustedes que Enoturismo funcione, Enoturismo Chile funcione? ¿Cómo han logrado? ¿Cuál ha sido, tú crees que cuáles han sido los factores que han colaborado para que sea un proyecto exitoso? Buena parte de las canas que tengo tiene que ver con eso, pero la verdad es que Enoturismo Chile partió como iniciativa de la Corfo, la Corporación de Fomento de Chile, del Ministerio de Economía, como un acercamiento de ellos al sector enoturístico. En particular me propusieron a mí, que tenía una trayectoria en la ruta del vino de Colchagua como fundador, director, presidente. Me propusieron liderar, digamos, el tema desde esa época. Fue muy desafiante. Al principio ya teníamos una cierta experiencia. La ruta del vino del Valle de Colchagua partió como un proyecto también asociativo, en donde un conjunto de bodegas nos asociamos, pero con el apoyo, ¿no es cierto?, y con la interacción con entidades gubernamentales. Así que ahí tuvimos que aprender un poquitito de esas relaciones. Pero la verdad las cosas es que la tesis, digamos, el doctorado, lo hemos hecho, diría yo, en esta etapa, en la cual participan alrededor de 17, 18 instituciones. No participamos bodegas directamente, sino que participan instituciones que representan a estas dos industrias, ¿no es verdad?, la industria del vino y a la del turismo, además de estas instituciones gubernamentales, que se unen con la intención de desarrollar una actividad relativamente incipiente, digamos, en Chile hasta hace unos 20 años atrás, o inexistente prácticamente, y que se fue transformando de inexistente hasta incipiente en algún minuto, y hoy día diría yo relevante, porque el propósito es desarrollar en la gran mayoría de los valles vitivinícolas chilenos. Hay que decir que nuestro programa es un programa que, si bien le hemos intentado dar un carácter nacional, está concentrado, digamos, en los valles más relevantes de Chile, que son por el norte los valles de Leyque y Limarí, y por el sur los valles de Biobío y Tata. Es decir, no están representados institucionalmente todos los territorios de Chile, pero nuestro propósito, más allá de lo que nos indica, digamos, la institucionalidad, es obviamente fomentar el desarrollo también en las zonas en que la producción de vino es muy incipiente, como los valles más extremos del norte, que son por lo demás muy antiguos en tradición Correcto. productora, y como algunos valles nuevos más al sur del Biobío o del Itata. Así que ha sido un desafío, pero hoy día siempre decimos que nuestro principal activo como Enoturismo Chile es la relación que hemos sido capaces de construir, y la solidez de la confianza que hay entre todas estas instituciones públicas, que no es una, son varias, entre todas estas asociaciones gremiales, en donde están representados los valles vitivinícolas, las entidades del turismo, etc. Correcto. Oye, José Miguel, una pregunta que están haciendo, dice que para el enoturismo de turistas internacionales a Chile, han aplicado algunas estrategias en conjunto con Wines of Chile para promover sus valles en el extranjero. Y aquí una pregunta interesante es, ¿ustedes participan en ferias internacionales para la promoción del enoturismo? O sea, ¿cómo ha sido esa estrategia de llegar realmente al mercado para que la gente sepa? Bueno, ya traen un bagaje interesante, pero ¿cómo ha sido que la gente entienda que existe Chile
y que el turismo internacional diga, sí me voy a Chile para vivir la experiencia del turismo. ¿Cómo ha sido ese proceso de internacionalización? Nosotros somos marcadamente turismo internacional, turismo alrededor del 65-70% es de extranjeros, y esos extranjeros provienen de manera bien importante desde Brasil. Brasil es a Chile lo que Estados Unidos es a México, por decirlo de alguna manera. Brasil es un país también altamente orientado al consumo de vino, con bastante cultura, donde existen muchos seguidores de la cultura del vino, donde hay muchas cofradías. Entonces, es definitivamente el país emisor de enoturistas hacia Chile más importante. También lo son Estados Unidos en menor proporción y, bueno, varios destinos europeos. Yo diría que esto se ha ido produciendo, digamos, como una consecuencia probablemente también del enfoque de la industria vitivinícola chilena hacia los mercados de exportación. Chile exporta una cantidad bastante parecida a ese 65-70% de turismo que nosotros recibimos internacional. Esa es exactamente la proporción de ventas internacionales que tiene Chile en más de 150 países alrededor del mundo. Entonces, en este caso, coopera de manera muy, muy importante en el desarrollo del enoturismo chileno el conocimiento que existe del producto y la cultura del vino chileno de las zonas de producción en el extranjero. Yo diría que esta confluencia entre Vinos de Chile, entre Wines of Chile, como entidad a cargo de la difusión del producto vino, y el turismo es bastante reciente. En principio, Wines of Chile, la institución de la cual nosotros como Viña Biomalén somos miembros, al igual que la gran mayoría de las bodegas chilenas, hace muchos años, ha estado siempre enfocado, digamos, en la difusión de los atributos de Chile como país productor y de los productos chilenos, y no necesariamente asociando al enoturismo de manera muy importante. En los últimos años se ha tomado conciencia desde las bodegas y también desde las instituciones como Wines of Chile, que hay que promover, digamos, el producto y todas sus aristas, todo su desarrollo. El enoturismo es una plataforma de difusión de la cultura del vino y de todos los atributos del producto, del país, de la región, etcétera, muy importante. Y de Ya. esa manera tiene que ser visto. Pero yo diría que en Chile este foco, digamos, en lo internacional tiene que ver con el foco en lo internacional de la venta de vino, más que del enoturismo como el desarrollo de un negocio aparte con una estrategia propia. Sí. Oye, José Miguel, hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo se encuentra la normatividad en cuestión de infraestructura y desarrollo en general en las zonas vitivinícolas de Chile? Esto para mantener la vocación como prioritario. Tú ves que hay algunas zonas del mundo donde el enoturismo está creando un caos total en producción, ¿no? Napa es un ejemplo claro que tuvieron que hacer alguna normatividad para el ingreso de turistas a bodegas, etcétera. En Chile, ¿qué tanto impacto tiene esto? ¿Hay normatividad sobre el número de turistas o está todavía controlada la situación? Mira, ha habido bastante, yo diría que durante todos estos meses el trabajo de No Turismo Chile, no solo No Turismo Chile, una serie de otras instituciones, se ha volcado bastante, digamos, hacia la preparación de los protocolos para una vez que podamos volver a abrir las bodegas. La gran mayoría de los valles hoy día no está recibiendo turismo, pese a que algunos de ellos ya tienen, digamos, están en fase que podrían tener parcialmente abierto su oferta. El caso de Casablanca, según entiendo, digamos, hay situaciones en las cuales hay bodegas que, por ejemplo, tienen restaurantes que con limitaciones serias, digamos, a la apertura en cuanto a cabida y en cuanto básicamente a cabida, pero que podrían, digamos, perfectamente estar recibiendo turistas. Lo que pasa es que el turismo, y eso es en especial lo que nos hemos dedicado también a difundir, es una experiencia mucho más allá de solo visitar una bodega y hacer una degustación. Nosotros queremos una experiencia mucho más completa que incluya gastronomía, que incluya actividad al aire libre, etc. Entonces yo diría que desde las mismas bodegas no hemos propiciado, digamos, no hemos abierto o no vamos a abrir mayoritariamente hasta que no tengamos nuestra oferta de servicios
totalmente disponible, ¿ya? Totalmente disponible, digo, no solo poder hacer un tour, sino que además poder, por ejemplo, si es que la bodega tiene un restaurante, almorzar en la bodega. Hoy día la gran mayoría de las bodegas están con sus tiendas abiertas, salvo en las zonas donde hay cuarentena, que ahí no se puede, pero la gran mayoría están con sus tiendas abiertas. Y yo te diría que hay bastante confianza respecto de que la solidez del protocolo que se ha armado va a permitirnos, digamos, funcionar con relativa normalidad. Hay que decir también que en las bodegas chilenas en general, salvo probablemente un par de excepciones, tampoco se produce agolpamiento en las visitas, no en un turismo tan masivo como el que uno encuentra en algunas bodegas californianas, por el tamaño del mercado, por la distancia, ¿no es cierto?, que muchas veces hay desde Santiago como gran centro emisor a las bodegas. Los turistas diría yo que se dispersan de una manera bastante adecuada, especialmente pensando en las circunstancias actuales. Es decir, no hay colas de personas intentando entrar a una bodega, sino que siempre, digamos, las bodegas tienen una cabida que en tiempos normales hubiera sido también bastante adecuada, digamos, para cumplir con los requisitos que existen hoy día. Vamos a estar con ciertas restricciones, vamos a seguramente no poder funcionar con algunos de nuestros productos, pero yo te diría que no va a afectar de manera muy importante los programas en términos de qué es lo que es una experiencia no turística en una bodega chilena. Estás con el micrófono cortado, Ana María, ¿no? En la región. José Miguel, pues esperamos que en México podamos seguir y ver cómo Enoturismo Chile ha podido ser un caso importante, una estrategia importante de alianza entre el sector público y privado. Esto es uno de los renglones más difíciles de conseguir en cualquier sector, no solamente en vitivinicultura, sino en cualquier sector. Y bueno, ustedes nos están mostrando un ejemplo claro que se pueden hacer estas alianzas y se puede generar un impacto a nivel internacional, que es lo que en México estamos empezando a trabajar. Obviamente ustedes nos llevan un buen camino recorrido, pero pues es como ver estos casos donde nosotros decimos en México tenemos estas buenas expectativas y estos ejemplos a seguir. Entonces, pues, José Miguel, muchas gracias. Seguiremos pendientes de la página de Enoturismo Chile. Por favor, entren. La verdad, traen un contenido fabuloso para las personas que están interesadas en desarrollar. Sí vale la pena, es una página que vale muchísimo la pena consultar. José Miguel, como director de la bodega, como copropietario y director de la bodega de Birmanet, pues también tiene un ejemplo importantísimo como una bodega también grande y exitosa puede estar desarrollando estas estrategias de enoturismo aunado pues a toda la experiencia que tienen con Enoturismo Chile. Entonces, José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bromeando te digo que estás en la playa descansando porque sé que estás trabajando muchísimo todos los días desde ese lugar, pero un abrazo grandísimo, esperamos estar en Chile, que nos invites a conocer estos casos de éxito internacionales. Y bueno, Alicia, muchas gracias también por habernos dado todo el apoyo para desarrollar esta charla y esta conferencia. Y pues, José Miguel, invítanos a que conozcamos por allá Chile, por favor. Muchísimas gracias, Ana María. Otra recomendación al cierre, muy importante para proyectos de este tipo, poder contar con la habilidad, con la experiencia de una gerente como Alicia, que a pesar de que me ha tocado a mí hacer la presentación, ella es responsable de buena parte del éxito de Enoturismo Chile. Así que esa otra recomendación que desde Enoturismo Chile, desde el sector gremial, les hacemos a las organizaciones que puedan formar ustedes allá en Guanajuato. Muchísimas gracias y los esperamos a que nos visiten, ya sea como turistas o como delegaciones interesadas en ver el desarrollo del enoturismo en Chile. Gracias, Ana María. José Miguel Viu, muchas gracias por estar con nosotros. Alicia, te mando un abrazo inmenso. Yo sé que Alicia está por ahí oyéndonos. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Ahí se rió. Alicia, aunque sea, despídete, que yo sé que tú has sido aquí la gestora detrás del telón.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un placer de haber colaborado con todos ustedes y espero que las conclusiones de este encuentro 2020 de BINUM sean realmente importantes para todo el desarrollo que están gestando allá en Guanajuato. Un abrazo cariñoso. Gracias, Alicia. Gracias. Una gran conocedora además de Enoturismo Chile. Gracias, José Miguel y Alicia. Y bueno, terminamos la sesión del día de hoy. Un abrazo para Chile muy grande. Que pasen buena tarde.